preciosa. El tema de mi charla hoy es el cuidado de los pacientes con enfermedad cardiovascular y en especial centralizándonos en pacientes con diabetes y múltiples factores de riesgo. No tengo conflictos de interés. Voy a hablar ahora acerca de 3 puntos principales. Ustedes saben que esto es un tema muy amplio, pero lo voy a dividir en 3 partes. Primero va a ser hablar de la diabetes y el riesgo de enfermedad cardiovascular. El segundo es la identificación del paciente con enfermedad cardiovascular y diabetes, que es una población de muy alto riesgo. Y finalmente vamos a hablar del tratamiento dirigido por guías en el paciente que tiene enfermedad cardiovascular y diabetes. Como el doctor Mazzoli mencionó, la diabetes es un gran problema. En Argentina la prevalencia es del 6.2%, que es muy similar a la prevalencia global de 8 puntos. Entonces es una verdadera enfermedad y está creciendo y creciendo con los años, como sabemos. Entonces, siempre hablamos acerca de cuál es el riesgo de la enfermedad cardiovascular en nuestros pacientes y con diabetes. Y pueden ver que en los distintos tipos de enfermedades cardiovasculares, como enfermedad coronaria, stroke, es el doble. Y automáticamente, cuando alguien tiene un diagnóstico de diabetes, hay mayor conciencia de que esto eleva el riesgo de enfermedad cardíaca futura. Y se pone más complejo aún. 75% de los casos en diabetes son complicaciones de la enfermedad coronaria. 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una enfermedad coronaria preexistente y un tercio de los mismos presenta infarto de miocardio y lo que tiene es una diabetes no diagnosticada. Entonces, muchas veces cuando están en las unidades de cuidados intensivos y los pacientes vienen con infartos y es la primera vez que ellos se dan cuenta que tienen una diabetes subyacente. Entonces, necesitamos hacer mucho trabajo y diagnosticar a los pacientes con diabetes. Bueno, voy a pasar esta diapositiva. Nos dijeron que cada paciente con diabetes es igual a un paciente con alta enfermedad o alta carga de enfermedad. Hice este estudio en el Kaiser Permanente, que es un sistema de salud integrado en la parte norte de California, y tuve 1,5 millones de pacientes y todas sus historias clínicas y sus datos. Los seguimos por 10 años y lo que encontramos fue que este es alguien que tiene tanto diabetes como enfermedad coronaria. Y miren el riesgo que tiene. Este es el que tiene solo enfermedad coronaria. El riesgo es alto, pero no tan alto, pero es más alto que solo tiene diabetes. Entonces, cada paciente con diabetes automáticamente se relaciona con un paciente con enfermedad coronaria. Entonces, si tenemos a alguien que haya tenido diabetes por 10 años, el riesgo termina siendo muchísimo más alto. Más allá de eso, pueden ver que si alguien tiene diabetes y enfermedad coronaria, arteriosclerótica, el riesgo es muy alto y esto se aplica a hombres y a mujeres. Las mujeres también son de riesgo muy alto en esta población. Caso número 1, entonces, hombre de 47 años. Viene al consultorio, tiene diabetes, tiene un índice de masa corporal de 28, con sobrepeso, presión arterial alta, 152/96, niveles de triglicéridos también altos, 205. ¿Y cuáles son las pruebas iniciales que ustedes recomendarían para evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular en este paciente? A, ecografía de carótida. B, un score de riesgo de cohortes agrupadas. Esto lo pueden buscar en páginas web, por ejemplo, o harían una evaluación de la cantidad de LDL o una angio-TC para poder evaluar la cantidad de calcio. A ver si pueden... no, en la próxima votan, perfecto. Espero entonces a que aparezcan las respuestas. Por favor, voten. Bueno.
Bueno, va y viene. Veo que no están muy decididos en respecto a su votación. Bueno, pero creo que estamos tomando conciencia de alguna manera, pero está bastante dividido y podemos aprender algo de estos gráficos, de las próximas diapositivas. La evaluación del riesgo de la diabetes, entonces. Lo que recomendamos entonces es tener un estimador de riesgo, porque nosotros sabemos que no todo diabético automáticamente va a tener enfermedad coronaria. Entonces hay que estratificarlos de alguna manera. Si el riesgo es menos del 17, más del 20%, de 7.5, son distintos. Y esta app muy interesante que tiene la ACC y que yo la uso. Nosotros lo tenemos como parte de la historia médica electrónica, ponemos todos los datos y nos aparece el score de riesgo. Lo que estaba preparando para esta charla, o lo que he estado preparando, con la ACC, el American Heart Association y todas las sociedades de cardiología americanas se han puesto de manera o han empezado a trabajar juntas para poder tener las últimas guías en el manejo del colesterol sanguíneo. Entonces, esto sería lo que acabamos de presentar en el American Heart Association solo hace algunas semanas y estoy muy contento de poder compartirlo con ustedes. Está como recién salido del horno, digamos. Lo que nos dice es que lo que ellos dicen es entre pacientes de 40 a 75 años es razonable hacer la evaluación de riesgo a 10 años y voy a volver a esto y por qué es importante. Y después, otra vez, acá lo que dicen es que si tienen adultos con diabetes, un riesgo a los 10 años de 20% o más justifica agregar más medicación además de las estatinas. Entonces, pueden pasar a alta dosis de estatina o dosis completa de estatina. Y cuando tiene muy alto riesgo, se puede agregar ezetimibe, por ejemplo. Y entonces, este score de riesgo nos ayuda para saber qué tipo de medicación. Y una vez que hacen esta evaluación del riesgo, comprometemos al paciente, discutimos con el paciente, les decimos, bueno, este es su riesgo, hacia aquí van a ir ustedes y esta es la razón por la cual es importante que usted tome las medicinas y tenga control de su patología. ¿Qué pasa con los pacientes más jóvenes? Entre los 20 y los 39 años de edad, lo que les mostré más tempranamente. Si tienen más de 10 años de diabetes, tienen que recomendar terapia con estapina. Si tienen un diabético de 30 años, tienen que entender que hay que tratarlo porque lo va a necesitar a lo largo de toda su vida. Este es algo complejo, no quiero analizarlo en detalle, pero lo que quiero compartir con ustedes es que tienen datos abarcativos estos en estas guías que pueden repasar ustedes, pero para el propósito de esta charla pueden ver que para la diabetes se hace evaluación de riesgo y si es alto se puede entonces aplicar una terapia más intensa, más agresiva de alguna manera. Pasamos al caso del segundo paciente, mujer de 54 años, fumadora con diabetes, que no teníamos conocimiento de enfermedad cardiovascular. Es prevención primaria todavía. La hemoglobina A1C es alta, 8.2. Presión arterial 140/90, LDL más o menos 150, próximo paso. Además del manejo del estilo de vida, que es muy importante, ¿cuáles son las estrategias en relación a los factores de riesgo que se recomiendan para bajar el riesgo cardiovascular en una paciente con diabetes? Y si tienen un score de riesgos alto, que es más de 7.5%, ¿qué hacemos? Nos focalizamos solo en la A1C, la presión arterial, como se presión arterial, A1C, y queremos tener los triglicéridos un poco más bajos en 130, o reducimos la hemoglobina A1C, controlamos la presión arterial y le damos estatinas de alta intensidad. ¿Qué hacemos? A ver, voten, por favor. Bueno, creo que esta es la respuesta correcta. Se hace un abordaje multifactorial de alguna manera.
Como médicos, nosotros nos centramos en las medicaciones, las terapias y los tratamientos, pero no debemos olvidarnos acerca de las modificaciones del estilo de vida. Estas modificaciones son fundamentales en la prevención primaria porque los pacientes son obesos, tenemos más diabetes, los niños empiezan a tener diabetes. Entonces, es algo en lo que debemos centrarnos y como sociedad tenemos que tomar conciencia de lo importante que es. Y las guías hablan de la dieta DASH con más cantidad de vegetales, de frutos, de pescado y menos azúcares y menos caramelos. Eso es el punto fundamental. Y por supuesto, hacer actividad física, 150 minutos, 3 días a la semana y tener masa muscular, porque estas cosas bajan la presión arterial y mejoran el control lipídico. Esto es fácil de recordar. ABC, como muestra la diapositiva, y la A, evaluar el riesgo. B, por control de la presión arterial. C, parar de fumar y controlar el colesterol. D, por dieta y peso. Y E, por ejercicio. Cuando viene el paciente, entonces ustedes repasan este A, B, C, D. Es muy fácil de recordar y pueden ver acá en esta imagen que cada uno de ellos tiene un valor comprobado de cómo reduce el riesgo de futura enfermedad cardiovascular y riesgo de stroke. Pasando entonces un poco más. Este es un estudio pionero que fue publicado en el New England Journal of Medicine hace un par de años y no hablaban acerca de la medicación, no de farmacoterapia, no hablaban acerca de poner stents en los pacientes, sino del tipo de dieta. La dieta mediterránea versus la de control, y pueden ver acá que había un 30% de reducción en el endpoint compuesto para la enfermedad cardiovascular, solo basado en la diferencia entre la dieta mediterránea y la convencional basal. La mediterránea incluye más vegetales, más frutas, más aceite de oliva. El próximo paso entre la dieta y el ejercicio es qué pasa con el valor de hemoglobina A1C. El punto de inicio es que el objetivo sería tener menos de 7. Pero el punto clave acá es que si alguien tiene complicaciones, por ejemplo, propensidad de tener una hipoglucemia severa o una expectativa de vida limitada, o tienen complicaciones macro o microvasculares avanzadas, no hay que ser tan demandante, tan exigente. No hay que pensar en el número de 7 porque tienen un riesgo de hipoglucemia, entonces pueden empeorar el cuadro. Entonces, tenemos que recordar esto de no hacer daño, el do no harm en inglés, y tener un poco más de flexibilidad en nuestras metas. Hay un espectro, entonces, podemos pensarlo de esta manera cuando el paciente, depende si el paciente es más joven o si la enfermedad ha estado presente menos tiempo o si tienen más riesgo de complicaciones, pueden ser menos exigentes, como lo mencioné anteriormente. Voy a pasar el tema del control de la presión arterial porque va a haber una charla al respecto, y la segunda parte de mi presentación habla de las guías que impulsan los distintos tratamientos en pacientes con enfermedad cardiovascular y diabetes. Un hombre de 69 años, que es un nuevo paciente, está asintomático, tiene diabetes mellitus tipo 2, que lo ha tenido por 10 años y que se maneja con dieta y metformina. No es fumador, se le pusieron stents hace 3 años, es prevención secundaria. El valor de A1C es menos del 9.5%, los triglicéridos 196. Y ahora tenemos que evaluar cuáles son las estrategias para reducir el riesgo cardiovascular. Primero, modificación del estilo de vida, darle aspirina diaria, agentes antihipertensivos y estatinas de alta intensidad. B, agentes antihipertensivos, aspirina diaria y una estatina de moderada de intensidad. C, agente antihipertensivo, bajas dosis de aspirina, pioglitazona y estatina de intensidad moderada, y finalmente agente antihipertensivo con alta intensidad de estatina y aspirinas en dosis de 81 miligramos diarios. Bueno, espero los resultados de la votación. Yes, I'm waiting for the voting. I want to see a big skyline of building. A ver acá cómo se ven las barras. A ver, tal vez haya una sola, si las respuestas están todas bien. A ver.
Should I move on? Yes. So this is a very Así que este es muy inteligente el auditorio, ¿eh? Tienen razón. Está bien, es de. Entonces, esta es la porción final de la charla y hablemos un poco del futuro. ¿A dónde apuntan las cosas? Control de diabetes y cambiar el panorama. Y también, ¿qué pasa con el tratamiento que tenemos? Más allá de las estatinas, una actualización en la aspirina y después control de multifactores de riesgo. El motivo principal por el que muestro esta diapositiva, por supuesto, el control de glucosa es algo bueno, baja el riesgo de eventos, pero eso no es la historia completa. Tratar estos pacientes debería ir más allá del control de la glucosa para prevenir la enfermedad coronaria y el stroke. Entonces, los nuevos elementos que tenemos para poder tratar a estos pacientes más allá de las estatinas y de la medicación que conocemos son los que llamamos inhibidores de la SGLT2, o sea, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa. Y en el riñón ellos disminuyen la reabsorción de glucosa y de sodio, y entonces habrá mayor excreción de glucosa con glucosuria, más excreción de orina que sigue al sodio, y como efecto habrá entonces menos precarga, menos poscarga a nivel cardíaco e incluso menos grasa epicárdica y también vasodilatación arterial. O sea, muchos mecanismos muy buenos que marcan estos efectos y como resultado los estudios muestran que disminuyen los eventos cardíacos mayores, disminuye la nefropatía y también aumenta la pérdida de peso. Así que esto fue una sorpresa muy agradable ver que estas drogas, que solo se habían probado inicialmente para controlar la diabetes, tienen además todos estos efectos positivos de prevenir o disminuir el riesgo de cardiopatía e insuficiencia cardíaca. Otra droga de la cual vamos a ir a hablar más en el futuro es el de los agonistas de GLP-1 tipo péptido tipo glucagón. Esto aumenta el nivel de insulina y disminuye la de glucagón. O sea, combinando estos efectos se logra un efecto antiaterogénico a nivel vascular. Los estudios fueron consistentes y mostraron que disminuyen los eventos cardiovasculares principales, además de la nefropatía, y mejoran la presión arterial. Así que, bueno, acá lo mismo, mostrando que si alguien tiene tanto enfermedad cardiovascular y diabetes, vamos a tener ahora más opciones en nuestro grupo de medicaciones para tratar a estos pacientes. Y los SGLT2 disminuyen las internaciones por insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un problema tan importante que esto parece resultados muy promisorios que nos permiten hacer que estos pacientes disminuyan de peso, disminuyen la glucosa en sangre. Lo mismo con los agonistas del receptor GLP-1, que también se usan para promover todos estos buenos resultados. Basados en estos nuevos estudios que hemos visto en los últimos años, la Asociación Americana de Diabetes ha agregado a esto que más allá del manejo de estilo de vida y la metformina, tenemos estos medicamentos adicionales que podemos utilizar. Esto es simplemente una tabla que resume la metformina y todas las otras drogas que podemos usar en diabetes, pero que también pueden tener beneficios potenciales para la enfermedad cardiovascular, especialmente los inhibidores de la SGLT2 y los agonistas GLP-1. Esto es algo que sabemos, que las estatinas son buenas en los pacientes con diabetes y es sorprendente, 21% de reducción en los eventos cardíacos mayores e incluso de mortalidad total, con unas reducciones de por cada 1 milimol por litro. O sea que eso es algo que tenemos la fortuna de tener en nuestro arsenal terapéutico. Pero, ¿qué pasa más allá de las estatinas? Ya sabemos de las estatinas, pero bueno, ¿qué promete el futuro? ¿Qué más tenemos para estos pacientes de alto riesgo? Salió el estudio Improve It hace unos años y mostró una mejoría más allá del tema de las estatinas cuando se logra bajar los LDL. Pero lo interesante es esto. Como vemos aquí, entre los pacientes con diabetes, el impacto fue mucho más pronunciado. O sea que especialmente para los pacientes con diabetes, esta medicación resultó sumamente efectiva comparado con los pacientes sin diabetes. Así que una cosa más que tenemos, y esto se mostró en las guías y en la actualización más reciente, se agregaron. Así que finalmente, ¿qué más tenemos?
tenemos los inhibidores de la PCSK9, que es una droga revolucionaria que enlentece. Ahora todavía no se da demasiado por su costo, pero es importante conocerlos porque el futuro para los pacientes de alto riesgo, la diapositiva es un poquito complicada, pero los inhibidores de la PCSK9 lo que hacen es inhibir el reciclado del receptor de LDL. O sea, que si uno tiene menos receptores LDL disponibles, lo que uno va a querer que los receptores de los alelos sigan extrayendo estas partículas de colesterol para que se degraden. Pero lo que hace la PCSK9 es como que se adhiere al receptor LDL y le impide seguir reciclando las partículas de colesterol. Con esta medicación, entonces, podemos inhibir el PCSK9 y acelerar el clearance o aclaramiento de estas partículas de LDL. Y así podemos disminuir los niveles de LDL en estos pacientes. No voy a entrar en detalle, pero ahora ya hay 2 estudios grandes, el Odyssey Outcome, uno de ellos, estudios grandes con buen seguimiento. Y acá simplemente un resumen que muestra que tenemos una reducción de riesgo de 15 a 20% muy consistentemente con los 2 agentes e inhibidores de PCSK9. Y después vemos que el impacto fue aún más pronunciado para los pacientes que tenían diabetes. O sea que el NNT en pacientes no diabéticos fue 62, pero fue 37 en el caso del inhibidor. O sea que cuanto mayor el riesgo del paciente, más beneficio tenemos con estos medicamentos. Tanto la EHA como la SC ya mencionan el uso de esta medicación y la EHA también habla de ir más allá de las estatinas en estos pacientes con alto riesgo. Acá podemos ver esto también online, pero quiero concentrarme en esto. Las guías más recientes se refieren a los objetivos del LDL. Si uno no puede lograr llegar a ese nivel de riesgo, entonces puede agregar estos medicamentos. Dando un paso atrás, hice un estudio con mis colegas y miramos la captación de las dosis de estatinas altas en pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Y vimos que eran más o menos 50-60%, o sea que hay mucho trabajo que los cardiólogos todavía pueden hacer para asegurarse que los pacientes estén recibiendo las estatinas a la dosis máxima tolerada y entonces sí pasar a estas otras drogas más caras, pero todavía hay trabajo por hacer con respecto a cuánta estatina administrar. Y después hay algunos temas con la aspirina últimamente, cuán segura para la prevención, por supuesto, para la prevención secundaria todos tendrían que recibir aspirina, pero en prevención primaria para los pacientes diabéticos las guías todavía dicen que si uno ha hecho la evaluación de riesgo y tiene más de 10% de riesgo a 10 años, entonces sigue estando indicada la aspirina. Y luego nuevamente, esto es un estudio elegante hecho por el Dr. Wong que mostró que si uno no tiene control de factores de riesgo en los pacientes con diabetes, el riesgo es muy alto, pero a medida que uno empieza a controlar más y más factores de riesgo, entonces el riesgo mejora muchísimo. Y acá algo que hicimos en nuestro sistema integrado de salud, tenemos como un enfoque en equipo, tenemos enfermeros, tenemos managers, tenemos equipos que trabajan con los pacientes diabéticos y hemos demostrado que tenemos como 4 millones de pacientes que si comparamos en Kaiser Permanente, que es donde yo trabajo, versus todos los datos de Estados Unidos, nosotros logramos 82% de control de la presión arterial. O sea, esos pacientes diabéticos tienen buen control de la presión comparado con solo 60% en el resto de los Estados Unidos. En forma similar con los niveles de control de colesterol que llegamos hasta 71% comparado con solo 44% en todo Estados Unidos. O sea que este es un ejemplo de que cuando uno logra un sistema de salud integrado con enfoque de equipo puede lograr muy buenos resultados. Así que para resumir, entonces sé que abordé muchos temas, pero voy a resumir. La mayoría de los pacientes con diabetes todavía están tratados en forma subóptima y eventualmente se van a morir por las consecuencias de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El riesgo será heterogéneo en pacientes con diabetes. La evaluación de riesgo es clave. La dieta, actividad física, manejo del peso siguen siendo fundamentales. Y después la evidencia apunta a que hay que controlar los múltiples factores y control glucémico también. Y finalmente hay que decir que tenemos nuevas farmacoterapias
radioterapias, medicamentos que nos van a permitir ayudar a nuestros pacientes. Esperamos que los costos puedan ir bajando y los podamos usar en forma creciente. Pensemos entonces en el futuro como un equipo de cuidado de los pacientes de la cardiodiabetes, podríamos decir, juntarnos con los de atención primaria, con los farmacéuticos, con las enfermeras. Este es la comunidad de la SC y el doctor Wong es nuestro líder en esto. Todas las contribuciones que se acerquen serán bienvenidas. Y tenemos también un registro donde queremos que la gente se sume. Muchas gracias por su atención.